¿Por qué es tan especial este Barça de Hansi Flick? Vamos a analizarlo con este Barça 3, Benfica 1. Vamos con la lupa. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, y no uno cualquiera, sino que vamos a analizar largo y tendido uno de los mejores partidos de la temporada. El Barça ya es equipo de cuartos de final de esta Champions League, después de lo que para mí es una exhibición del conjunto de Hansi Flick, minimizando por completo al Benfica y jugando su partido independientemente del escenario. Aun con el 1-1, aun con el inicio bueno del Benfica, el Barça nunca se vino abajo, sino que al contrario de eso, el Barça fue capaz de mostrar su mejor nivel. Fue un partido casi perfecto de la mayoría de futbolistas, con especial atención a lo que perpetraron en el centro del campo Pedri en primera posición, Dani Olmo en segunda y Frenkie de Jong en tercera, con dos martillos como Rafinha y Lamine Yamal arriba, dos centrales muy seguros y el que probablemente sea el mejor partido de la carrera de Alejandro Balde. Como siempre en este vídeo vamos a analizar el Barça con los datos de Hadel Statsbomb. Os voy a dar datos muy interesantes. Vamos a ver por qué el Barça fue superior, cómo logró esa movilidad constante, por qué generaron tantas ocasiones y sobre todo cómo es que el Benfica solo disparó con el balón jugado, sin contar balón parado, a partir del minuto 65. Hasta el minuto 65 el Benfica no disparó ni una sola vez, ya no entre los tres palos, sino en ningún tipo de ocasión. Vamos a analizarlo todo, y ya sabéis que si os gustan estos vídeos, os animo a que me dejéis por aquí abajo vuestros comentarios, dadle like al vídeo, y no olvidéis que si queréis ser miembros especiales del canal, y no perderos directos conmigo, que empezaremos la próxima semana, podéis ser miembros aquí abajo en el enlace que hay en la descripción. Me vais a ayudar, me vais a apoyar y además tendréis ventajas. Empezamos con el mapa de pases del Barça durante la primera mitad. ¿Qué podemos apreciar? Que el Barça jugó sin interior diestro. Se ve perfectamente en este mapa. No hay un interior en ese costado derecho del campo. No lo hay porque el Barça jugó de facto con Pedri, De Jong y Dani Olmo muy juntitos. Las distancias de relación fueron claves. El nivel de Pedri fue apoteósico en esa primera mitad, con un Balde mucho más alto que Jules Koundé. El Barça se juntó en ese costado con Rafinha, con Olmo, con De Jong, con Íñigo, que estuvo impecable en salida de balón, con Balde, con Pedri, etc. Y Lamine Yamal sirvió de contrapunto en el otro perfil. Y ya en el segundo tiempo el Barça se dedicó a tener más el balón de nuevo, repitiendo la misma carta de presentación en ese costado, con Íñigo, con Balde, Pedri, Frenkie de Jong participando muchísimo, con Rafinha, Olmo, etc. Y fijaos aquí con ese Koundé y Lamine Yamal juntándose en el otro costado, pero un Barça que fue un Barça buscando juntarse constantemente en el perfil izquierdo, y esa fue una de las claves para entender el porqué del gran partido de los jugadores de Hansi Flick. De hecho, esto que estáis viendo ahora mismo es todos los pases que se dieron entre Frenkie de Jong y Pedri. No hubo ningún pase fallado entre los dos. Hasta en 40 ocasiones lograron conectar los dos jugadores. Fue la clave, ese entendimiento. Analizaremos en este vídeo cómo Frenkie de Jong y Pedri se están retroalimentando. Están cada vez mejor y son juntos como pareja algo muy bestia. Para mí ayer fue el mejor partido de De Jong en toda la temporada de largo. Y de nuevo una exhibición recurrente, ya normalizada de Pedri, pero me interesa esta simbiosis, esta relación entre ambos para poder explicar el porqué del buen funcionamiento del Barça. El Benfica salió al campo con una intención clara, presionando en un 4-4-2, pero ajustando mejor las distancias de relación entre sus dos puntas, tratando de cortocircuitar ese espacio interior, y el Barça supo cómo hacerle daño al conjunto luso, utilizando muy bien a Pedri y a Frenkie de Jong. Aquí fijaos en esta primera jugada en la que se aprecia este descenso de Pedri del Canario. Íñigo va a cederle el balón y fijaos aquí como ya Frenkie de Jong recibe completamente solo y de cara. Aquí Frenkie de Jong realiza una conducción larguísima y es una lástima que su pase no termine llegando a buen puerto. El pase de Frenkie de Jong lo termina cortando la defensa, pero ya en el minuto 1 de partido habíamos atisbado esa primera ventaja que iba a suponer contar con dos centrocampistas tan móviles y tan capaces de hacer cosas diferentes. El apoyo de Pedri es buenísimo y un jugador que te recibe la pelota en el círculo central y te la traslada a la frontal es muy, muy valioso. Una de las claves para mí del primer tiempo del Barça, en general del partido, de ese funcionamiento, es lo que os estaba contando al inicio del vídeo, esa capacidad del equipo azulgrana para juntarse en ese sector izquierdo. Fijaos en esta secuencia como Frenkie de Jong en esa punta baja del rombo, con Dani Olmo en el otro punto y Pedri haciendo de conector, todos los tres
ahí, juntados en ese costado. Eso fue clave y el Barça además mostró una gran capacidad para tener mucha paciencia, para poder, una vez instalados en la frontal, regresar hacia atrás, hacia la portería de Szczęsny, y aún así no perder esa verticalidad. De hecho, fijaos en esta jugada, como es la misma secuencia, y aquí os he señalado a Dani Olmo como el liberado. El Benfica presionaba en un 4-4-2, y lo que buscaban los dos centrocampistas del Benfica, como podéis apreciar aquí, es emparejarse con los dos centrocampistas de base, Pedri y De Jong, del FC Barcelona, para tratar de que el Barça no tuviese esos primeros pases sencillos. Pero el Barça tuvo mucha paciencia. Más allá de los primeros 5 minutos, que fueron más del Benfica, a partir de un momento determinado el Barça fue capaz de ir encontrándole el pulso al partido. Y fijaos aquí cómo a través de la circulación, una vez recibe Íñigo Martínez, mirad el movimiento de Dani Olmo. ¿Cuál es la clave? La clave es la siguiente. Fijaos la posición de Rafinha. Rafinha está tan centrado que imposibilita que Otamendi salte sobre Olmo. O sea, el reto de Rafinha es muy grande porque le está impidiendo al Benfica que presione de la forma en la que les gustaría hacerlo. Aquí normalmente Otamendi podría saltar y emparejas a tus dos defensas restantes con Rafinha y con Lewandowski, pero esa posición imposibilita el salto. El pase de Íñigo es muy bueno porque va a encontrar aquí a Dani Olmo. Fijaos esta recepción de Olmo, que es un futbolista que consta siempre en el partido. Ayer lo comenté en las notas. La importancia de Olmo no es que aparezca 80 veces, sino que cuando lo hace es clínico en sus intervenciones y es capaz de, recibiendo aquí, acelerar. Y fijaos como aquí Dani Olmo termina asistiendo muy bien para que Lamine Yamal esté a punto de generar el 2-1. En una situación, repito, donde la jugada inicia ahí, inicia con el Barça instalado, el equipo lleva la pelota a su portero, algo que mucha gente diría como que no lo entiende, para volver a encontrar esos espacios. En esto el Barça de Flick es un auténtico maestro, esa habilidad para ir desgranando la jugada, para ir rajando el sistema rival hasta ese pase decisivo de Íñigo, normalmente de Íñigo o de Cubarsí. Ayer no estaba, fue más peso de Íñigo Martínez, y a partir de aquí fijaos como siempre el Barça con los tres atacantes intercambiando posiciones, Rafinha por dentro, Lamine fijando, y está a punto aquí de llegar el 2-1. Al final el Barça explotó las debilidades del Benfica, que eran evidentes, pero que había que encontrarlas, había que tener paciencia. De nuevo, fijaos, el plan del conjunto luso era emparejar a los dos puntas, Aursnes, que es un interior, saltaba muy alto con Pavlidis, y dibujaban atrás esta línea de 4 jugadores para tratar de controlar a Pedri y a De Jong. Pero claro, ahí la posición de Olmo es que es clave. Es que Dani Olmo, repito, si os vais fijando en él durante el directo, veréis como siempre está ofreciendo soluciones distintas, soluciones innovedosas para que el Barça sea mejor equipo. Aquí de nuevo vuelve a aparecer donde está el colegiado, donde está el árbitro, en una señal de mandádmela a mí. De nuevo Íñigo, el pase es fantástico, el partido de Íñigo es brutalérrimo, y fijaos cómo aquí Olmo lo que hace es tirar un sombrero, control orientado, sombrero, y el Barça ya a partir de ahí ha vuelto a tener esa superioridad. Y de nuevo fijaos, ¿dónde está Rafinha? Rafinha parte como un delantero centro. La gran clave, ahora lo analizaremos, del Barça, de Rafinha, de la gran temporada de Rafinha, es que tiene libertad absoluta para moverse, que usa solo la banda como un punto de partida, como un trampolín para después atacar todo el frente de ataque. Rafinha está de 9, está de extremo diestro, en todos sitios menos en la banda izquierda, y esa es la clave, que una vez el Barça tiene ahí el balón, fijaos el gran pase de Pedri, y aquí Rafinha, que está a punto de marcar de nuevo otro gol. Ayer vimos un Barça vigoroso, un Barça pletórico, un Barça pleno en sus intervenciones. Fijaos de nuevo Rafinha, cómo no parte de una posición abierta, sino que le cede todo el costado a Alejandro Balde. Y aquí lo que va a hacer Rafinha es muy importante para el Barça. Él ve que Pedri recibe, que Pedri se puede girar, y fijaos cómo ya inicia ese desmarque potentísimo a la espalda. Ese desmarque hunde por completo la línea defensiva, pero Lewandowski amenaza con ser una recepción, y por lo tanto uno de los centrales del Benfica, en este caso Otamendi, lo que va a hacer es saltar, provocando de esta forma, de nuevo ahora Olmo se mueve, que Lamine Yamal termina recibiendo con esa libertad. Es una jugada fantástica porque se aprecia en ella esa movilidad descomunal del Barça, esa agresividad, esa voluntad por ofrecer soluciones al compañero, que es para mí la gran clave del Barça de Hansi Flick. De hecho, el inicio del Benfica es bueno, los primeros 5 minutos tienen el control territorial, parece que el Barça está costando salir, pero hay una jugada que cambia el encuentro, y es esta. Hay una pérdida del Benfica donde ellos entienden, y el Barça sabía ya de antemano, que el partido no lo iban a ganar. Al final, la calidad y la capacidad del Barça para
desde cualquier momento, desde cualquier escenario de partido, poder marcar la diferencia, estaba ahí. Hay una pérdida y fijaos cómo el Barça, solo con una conducción de Pedri, encuentra a Lamine Yamal en ese disparo franco que no termina en gol, que no termina siendo una ocasión clara, pero ya había marcado el Barça el ritmo, el escenario que ellos iban a querer, y el Benfica entendía que no podían cambiar esto que estaba sucediendo. Volvemos al mismo punto, la enorme capacidad del bueno de Dani Olmo para poder aparecer. Fijaos aquí, en la presión del Benfica aparentemente es buena. Pavlidis está con Ronald Araujo, está por lo tanto provocando que Koundé no pueda jugar de nuevo atrás. Hay una presión del extremo sobre Jules Koundé. Frenkie de Jong está apretado por Florentino Luis. Y Dani Olmo aquí lo que va a hacer es algo muy interesante que os pido que os fijéis. Él estaba corriendo, diríamos, en paralelo a la línea de banda, por lo tanto, su marca, en este caso, este futbolista le estaba siguiendo. Y Dani Olmo, hay un momento determinado, que es justo aquí donde lo he parado, que fijaos cómo se frena. Empieza a ir hacia atrás viendo que esta es la jugada clave. Y fijaos cómo Dani Olmo, ahí ya se ha generado el espacio. Dani Olmo vuelve a estar solo. La cantidad de recursos que tiene Olmo para hacer que está solo, o sea, no es que Olmo lo dejan liberado, no, es que Olmo hace todo lo posible para estar liberado, y a partir de ahí, gran balón de Koundé, Dani Olmo recibe, y fijaos de nuevo la posición de Rafinha, os lo he marcado en pantalla. Rafinha, delantero centro. Importantísimo esto. Rafinha, podemos decir, pero no está siendo extremo en ningún momento de la temporada. Rafinha es un delantero que tiene una movilidad impresionante. Es de los tres de arriba el que tiene más libertad para aparecer, para poder castigar todos esos desajustes y ahí liberar a Alejandro Balde. Para que tenga el carril liberado. El gol del Barça es una maravilla, el 1-0, y todo parte de un gran duelo ganado por Jules Koundé. Hay que destacar el partido, lo hice ayer, de Koundé. Fijaos aquí cómo se impone, porque si aquí pierde el duelo, el Benfica tenía a 1, 2, 3, 4 jugadores ante 4 del Barça. Era un 1 para 1 a campo abierto. El Barça asume riesgos porque entiende que asumirlos es la mejor forma de realmente no asumir ningún riesgo, asumir los mínimos posibles. Y a partir de ahí, claro, el Benfica lo que hacía era lanzar a Dal, al lateral, muy arriba, un jugador bajito que no es rival para Jules Koundé. Recupera el balón el Barça sin el lateral en su sitio, sin ese Dal que estaba muy descolgado. Y aquí fijaos, el gesto técnico de Lamine Yamal es una auténtica maravilla, porque es que yo creo que engañó a todo el mundo, a propios y a extraños, al rival y a sus compañeros. El recorte es maravilloso y aquí es verdad que él quiere disparar, pero me da absolutamente igual. Y de nuevo Rafinha, el timing que tiene Rafinha para tener esa fe, tener esa lectura, cargar el segundo palo y terminar marcando. Es una jugada muy buena porque todo parte de esa premisa inicial del Barça. Vamos a presionar muy alto para que el Benfica no pueda jugar. Y de hecho hay un dato que me gustaría destacar. El primer disparo del Benfica, como os decía antes, llega en el minuto 65 sin contar balón parado. El Benfica no dispara hasta el minuto 65 sin contar balón parado. Es una barbaridad. En una vuelta con un equipo que tiene calidad y que tenía que remontar. Y tú situando la línea defensiva en el centro del campo para que luego digan que el riesgo está ahí. El riesgo es precisamente no asumir riesgos. Y esto el Barça de Flick lo está demostrando cada jornada. El partido ayer de Pedri, de nuevo, vuelve a ser una auténtica delicia. Y hay un dato que es de récord de toda esta Champions League. Ayer Pedri fue el jugador que hizo más presiones en lo que llevamos de Champions League. 61 presiones. Hablamos de un equipo que tuvo el 65% de posesión, por lo que es mucho más bestia ese dato, teniendo en cuenta que el Barça tuvo mucho menos rato la pelota. 61 presiones y ganó 14, que también es el mejor dato de toda esta Champions League. Es decir, ayer Pedri defensivamente hizo la actuación del curso en cuanto a presión tras pérdida. Recuperó 9 balones en el último tercio, siendo el segundo jugador de toda esta jornada que más balones ha recuperado ahí. Y además 3 pases clave, siendo el futbolista de todos los partidos de ayer que más pases claves dio. Y de nuevo, además, para mí la gran clave, entendiéndose a las mil maravillas con Frenkie de Jong. Los dos protagonizaron un auténtico partidazo. Yo creo que esta es la jugada que define mejor el estado anímico, el estado emocional y futbolístico de Pedri. Un balón largo, un balón dividido que el año pasado no hubiese llegado, y fijaos aquí, no solo termina imponiéndose a Aursnes a campo abierto con una superioridad manifiesta, sino que además luego juega con absoluta tranquilidad. Pero es que además hay más. Fijaos esta jugada, balón dividido, cómo Pedri aquí anticipa, haciendo gala precisamente del dato que os acabo de contar, esas 61 presiones, que es un dato absolutamente monstruoso, y esas 9 recuperaciones en el último tercio. Cómo él va a anticipar, mete la puntera para asistir a Robert Lewandowski,
Lewandowski, que estuvo muy mal, estuvo muy fallón Lewandowski, porque aquí tienes que producir algo más. No termina incluso sin rematar. Lewandowski está muy lento y no logra rematar una acción que tiene que ser gol 8 de cada 10 veces para un delantero del Barça. Ayer Lewandowski le bajó el techo al equipo, porque yo estoy convencido que con otro delantero, con un delantero élite, realmente el Barça se va con 5 goles y con el partido ya, diríamos, en una verbena absoluta. No fue así, pero de nuevo quiero destacar ese trabajo de Pedri a nivel defensivo. Y fijaos, esta acción para mí es clave. Yo creo que pasó desapercibida. Repito, 3-1 en el marcador, el Barça con la eliminatoria ya prácticamente sentenciada. Hay un balón dividido. El Barça lo pierde. Fijaos dónde está Lewandowski y dónde está Pedri. Pedri está aquí. Pedri inicia lejos de, diríamos, dónde está la pelota. Y mirad el sprint de Pedri para provocar el balonazo. Es decir, Pedri no solo no se queda en su zona, sino que tiene tan interiorizado esa presión que él pasa de estar aquí a llegar más cerca que Lewandowski para presionar, forzar el balonazo arriba. De nuevo el Barça, mirad cómo presiona, mirad el Barça cómo encierra al rival. Valde, ¿dónde está Valde? ¿Dónde está Frenkie? ¿Dónde está Pedri? Rafinha, Lewandowski, todos apretando, ahogando al poseedor más cercano, y a partir de aquí, recuperación alta del Barça. Una más, partido estratosférico del Barça en la presión. De hecho, para mí hay un dato que es absolutamente demoledor, y es que ayer el Barça realizó 11 disparos tras un robo alto. Es la mejor cifra del Barça en toda la temporada. Y ojo, porque dejó al Benfica con 0 remates tras una presión adelantada, lo que demuestra la enorme calidad del Barça en salida de balón y el trabajo brutal en presión. De hecho, el Barça ayer, pese a ser el equipo que más posesión tuvo de los 8 que jugaron, fue también el que más presiones ganó. Honestamente, una de las cosas que me parecen más absurdas de las que se le critican a Frenkie es que se mete entre centrales, como si el hecho fuese un castigo ya de por sí. Lo que hay que atender, lo que hay que leer es el momento exacto de cada situación del juego y el por qué. Que juegue entre centrales no implica que esté mal, y no hacerlo no implica que esté bien, depende del escenario. Ayer el Benfica presionaba en ese 4-4-2, y una de las grandes claves para mí del éxito del Barça fue precisamente que Frenkie en muchas ocasiones se metió entre centrales. Por eso nunca se puede lanzar esas frases absolutas, como si el fútbol fuese una cuestión clasificable, como si todo pudiese estar medido y analizable antes de que sucediese. Fijaos aquí, lo que pretende el Barça es movilizar al rival. De nuevo, tenemos una situación en la que hay un salto de presión, Aursnes va a saltar, y fijaos cómo Frenkie encuentra a Pedri. Y aquí has eliminado esa primera presión. Ya el Benfica no te puede presionar porque con De Jong incrustado has logrado tener esa capacidad. Pero luego la jugada sigue. Y una de las claves es que De Jong siempre acompaña la jugada. Para mí, el gran mérito de Frenkie es pesar tanto en los primeros metros como en los últimos. De hecho, está teniendo un volumen de pases muy alto en el último tercio. Ayer solo Pedri hizo más pases en el último tercio del campo que Frenkie de Jong, lo que me parece bastante positivo teniendo en cuenta que teóricamente de los 3 centrocampistas es el que juega más atrás. Y fijaos, y de nuevo aquí tenéis la situación en la que Frenkie vuelve a encontrar a Pedri, vuelve por lo tanto a abrir ese espacio para que Pedri conduzca y la jugada termine en ese recorte maravilloso de Olmo que no puede terminar impactando bien la pelota. Una jugada que me parece fantástica porque se ve lo que aportan los 3 centrocampistas. Primero Frenkie de Jong entre centrales dando esa salida, después la pausa que también tiene Frenkie para encontrar a Pedri entre líneas, la capacidad de Pedri para acelerar y la magia ahí de Dani Olmo para recortar y generarse esa ocasión de gol. Para mí la segunda mitad del Barça es fantástica, es una segunda mitad donde, entendiendo el contexto del partido, se dedican a tener la pelota, a gustarse, a hacer muy ancho al Benfica, a demostrar su superioridad técnica, y hubiese podido llegar perfectamente el cuarto, pero el Barça tampoco lo forzó porque no era necesario. Fijaos esta salida de balón, es impresionante. Ahí ya con la entrada de Renato Sánchez, el Benfica pasó de defender en un 4-1, tratando de controlar un pelín mejor a Dani Olmo con ese cambio. Aquí Íñigo va a hacer un cambio de orientación perfecto a los pies de Koundé de 40 metros, y fijaos aquí cómo el Barça va a hacer un doble movimiento que es clave. Y aquí es donde vuelvo a apuntar al entendimiento, a la compenetración, a la química que hay entre Pedri, Frenkie de Jong y Olmo, y a lo que estos 3 juntos pueden sumarle al colectivo. Fijaos aquí, hay un doble movimiento. Dani Olmo lo que hace es desmarcarse hacia afuera para arrastrar a Renato Sánchez, y Frenkie de Jong conquista la espalda del jugador que le estaba marcando. Fijaos cómo De Jong aquí le están presionando y va a ganar esa espalda. Esto es muy importante. De Jong ha ganado la espalda, Lamine el toque, y fijaos cómo el Barça de nuevo vuelve a tener una situación de transición. Parecen contraataques, pero no lo son, porque todo es transformar la presión del rival en un trampolín para tú poder tener más espacios. Y aquí Frenkie es
determinante, porque es un jugador que con espacios te marca la diferencia y eleva el techo competitivo del equipo. La jugada termina en este centro de Rafinha, que está a punto de ser el cuarto, pero no llega por un pelo Dani Olmo. Una de las grandes claves del Barça precisamente es esa movilidad constante entre sus centrocampistas. Aquí fijaos cómo el Benfica se estira muchísimo para presionar al Barça y tenéis ese movimiento de Pedri hacia afuera que arrastra y fija un poco la atención de Renato Sánchez en ese carril lateral, también el salto de Aursnes. Como aquí Frenkie de Jong es el que recibe, arrastra su marca, va a conectar con Pedri y cómo los dos se van a juntar. Y de hecho para mí la clave es que el Barça está jugando sin mediocentro, porque mucha gente que analiza el fútbol de antemano, analiza el fútbol sin atender a la lógica interna del juego ni a los jugadores, te dirá, es que no hay mediocentro, ¿dónde está el mediocentro? Fijaos, De Jong abandona la posición, no lo hace bien, pero mirad lo que va a hacer aquí De Jong, apoyo lateral, el Barça sigue, apoyo de Rafinha con la espuela, has logrado generar esa ventaja. Y fijaos cómo termina la jugada con esa conducción de Frenkie para que el neerlandés esté a punto de marcar el cuarto. Aquí es una auténtica lástima porque hubiese sido el gol probablemente más bonito de toda la temporada en el Barça, por la jugada, por el ritmo, por la movilidad. Y yo aplaudo honestamente que Flick esté entendiendo a Frenkie de Jong, que Flick le esté permitiendo ser a Frenkie él mismo. No es un jugador para estar posicional, no lo es y no lo será nunca. Y aquí hay dos variantes. Y aquí hay dos caminos. El primero es, o tú tratas de imponerle al jugador algo que no siente, spoiler, va a terminar mal, o tú tratas de entender y de poder meter a este jugador en dinámica de lo que tú quieres hacer. Y esto es lo que está haciendo Hansi Flick. Spoiler, puede terminar muy bien. De hecho, fijaos, este es el mapa de pases del Benfica en zona central. Hicieron un total de 56 pases con un 56% de acierto. De color amarillo los pases fallados. Mirad la cantidad de envíos que el Benfica falló en esa zona. Y ahora mirad el Barça. La diferencia es abrumadora. El Barça hizo más de 120 pases en zonas centrales. El que más recibió fue Pedri con 29 y con el 89% de acierto. Claro, el Benfica apenas pudo tener continuidad. Fueron todo balones largos, frontales, fáciles de defender para Íñigo y Araujo. En cambio el Barça, fijaos la cantidad de conexiones cortas. Esto es maravilloso. Me gustó mucho la presión del Barça porque hubo un cambio en ella. Fijaos la posición inicial de Lamine Yamal. Un Lamine que se mantuvo abierto y fue Lewandowski el que trató de ir dentro con Rafinha. Me pareció un cambio interesante a ese 3-1-4-2, una presión que por ejemplo hace también el PSG. Frenkie de Jong quedaba como el elemento compensador, cerraba punta y extremo, subía al lateral, en este caso fijaos Alejandro Balde lo que sube, y mirad luego las posiciones tanto de Pedri como de Dani Olmo apretando a los mediocentros y Lamine. Yo creo que esto lo hizo Flick para tratar de evitar que el Benfica encontrase tanta superioridad en esa banda derecha, para hacer que Lamine tuviese más cerca su lateral y por lo tanto el Benfica tuviese más complicaciones. Y fijaos lo bien que resultó este cambio de presión. De nuevo, chapó por Hansi Flick, me quito el sombrero con esos ajustes que hace, esos cambios que casi siempre le están saliendo bien. Y mirad aquí dónde está el Barça. Me gustaría que os fijaseis en la posición de Íñigo. Íñigo está a 30 metros de la portería rival. Pedri, Balde, De Jong, Lewandowski, Rafinha, una densidad enorme que esto parece Nueva Delhi. O sea, la densidad ahí de población que hay en tan pocos metros, pues es impresionante. Y esto precisamente es la clave para que el Barça tenga una presión altísima en esa zona y que el rival tenga que necesitar una precisión demasiado alta. Y finalmente esto termina que el Benfica lanza la pelota fuera. Pérdida de balón del Benfica. Es que es imposible, mirad la cantidad de jugadores que hay. Está todo el Barça prácticamente apretando en 20 metros. Esto es lo que a mí personalmente más me emociona. Aquí abajo os estoy marcando, no se ve muy bien, pero es Rafinha. Mirad dónde está Rafinha, que es el futbolista que se abre a la banda derecha. Es decir, el Barça está saliendo con Pedri de mediocentro, Frenkie de Jong de interior, Dani Olmo de delantero centro y Lewandowski en punta. El intercambio es brutal, todas las piezas están fuera de posición, pero precisamente la gran clave de este Barça es que lo entienden, que lo procesan a las mil maravillas. Y mirad aquí, una vez el Barça tiene ese Rafinha más Lamine en banda, fijaos cómo ya has generado mucha superioridad, porque ahí tienes a Pedri, Lamine, Rafinha, más la presencia de De Jong, y dentro has vaciado por completo el espacio interior. El Benfica ha quedado atraído en esa banda derecha y a partir de aquí el Barça, con solo el toque de Lamine Yamal hacia adentro, mirad la ventaja que ya ha generado el equipo de Flick. Yo lo conté ya hace unas semanas en un vídeo y expliqué precisamente que una de las grandes claves de, para mí, la mejoría del Barça en el juego posicional era que Frenkie de Jong hacía mejor a Pedri porque le permitía más rango de acción. Mirad esta salida de balón como a priori los emparejamientos del Benfica son perfectos, los dos puntas con los dos centrales, apretando de cerca tanto a Pedri Aursnes como Renato Sánchez a De Jong, pero fijaos
lo que va a suceder. Hay un doble movimiento tanto de Pedri como de Jong. Pedri lo que hace es pasar de estar en derecha a izquierda, por lo que Aursnes ya no puede estar con Pedri, sino que queda ya sin defender a nadie. Renato Sánchez ve que Pedri va a ser una opción de pase liberada, por lo que va con él y Frenkie de Jong se va a acercar. Esa movilidad, ese intercambio de posiciones va a provocar que Frenkie de Jong termine recibiendo completamente solo en el círculo central, y a partir de ahí la conducción de Frenkie es buena, habilita a Alejandro Balde, y de nuevo quiero que os fijéis en esa posición de Balde, de nuevo rompiendo. Ahora hablaremos de él, ahora hablaremos de Alejandro Balde, y a partir de aquí el Barça termina encontrando esta acción de gol. Todo, de nuevo repito, de una salida de balón presionado. ¿Cuántas veces en este vídeo estoy explicando una jugada que inicia de forma parecida y que casi termina en gol? Yo creo que no hay equipo en el mundo ahora mismo, no lo hay, que sea capaz de verticalizar de esta forma. Y hay que hablar del partido de Alejandro Balde, porque me ha dado la razón poniéndolo en ese quinto jugador más imprescindible en el Barça de Flick. De hecho, os voy a dar un dato. En toda la Champions, el lateral más regateador es Alejandro Balde. El Barça tiene al lateral más regateador, que es Balde, al atacante más regateador, que es Lamine Yamal, y al cuarto centrocampista más regateador, que es Don Pedri González. Con todo esto, es que claro, es muy difícil presionar al Barça, es muy difícil porque tiene regateadores en todos los sitios, y lo de ayer de Balde para mí es una exhibición de aquellas que marcan diferencias en la Champions League. Una de las claves para el entendimiento de Balde es, de nuevo, fijaos la posición de Rafinha. ¿Dónde está Rafinha? Rafinha está prácticamente como un extremo diestro, le está liberando todo el carril a Alejandro Balde. Y yo creo que esto es muy interesante porque por ahí también aparece, como podéis ver, Dani Olmo, por lo que el Barça tiene esa capacidad, pero Balde se va hasta sí solo, ahí se va de Florentino Luis con un gran cambio de ritmo y se vuelve a ir de Araújo para ganar línea de fondo y poner este pase de gol fantástico para que Dani Olmo ahí llegue con un pelín forzado. Pero qué jugada de Balde, que recibe la pelota prácticamente en el círculo central, 10 metros más adelante, y desde ahí, él solo, sin ningún apoyo, conducción, se va de 1, se va de 2, termina ganando línea de fondo y mete este pase fantástico que está a punto de marcar Dani Olmo. La jugada del gol del Barça es una burrada. Si a ti te dicen que desde ahí, desde esa recuperación, que es importantísima porque había un jugador totalmente solo a la espalda de Balde, que desde ahí el Barça va a marcar, no te lo crees. Pero es que fijaos Balde, que arranca, mirad dónde está Rafinha. Rafinha arranca más adelante que Alejandro Balde, y Rafinha es muy rápido, y mirad cómo Balde empieza como un tiro. Y aquí, después de 60-70 metros de conducción, asiste con la pierna mala, con la diestra, momento exacto, perfecto, para que Rafinha marque. ¡Qué jugada de Balde! Esta te la firma Alphonso Davies y todo el mundo enloquece, y yo creo que hay que reivindicar a Alejandro Balde, que tiene 22 años. 22 añitos. Bueno, los va a cumplir, de hecho todavía tiene 21 añitos. Es que es una barbaridad el margen de crecimiento que tiene todavía Alejandro Balde. Esta jugada precisamente en el que él recibe, de nuevo, no tiene apoyos por delante, y fijaos lo que va a hacer, se va de 1, se va de 2 y se termina marchando aquí también de 3 jugadores para terminar hundiendo la defensa del Benfica, ya todos los centrales en área propia, después de que se haya marchado de 4 jugadores, y a partir de aquí el Barça puede jugar. A partir de ahí el Barça ha hundido al Benfica y ha logrado ya retener la posesión en el último tercio del equipo rival. Creo que hay que destacar también en el análisis de partido el trabajo fantástico de los dos centrales, sobre todo Íñigo Martínez, que para mí estuvo inconmensurable firmando uno de los mejores partidos desde que llegó al FC Barcelona, pero también Ronald Araujo. Los dos estuvieron contundentísimos, ganando prácticamente todos los duelos frontales, algo que en la ida y también en el partido de liguilla provocó muchos problemas al Barça. No dejaron que Pavlidis ganase prácticamente ningún balón aéreo, por lo que el Barça tuvo esos ataques reiniciados constantemente. Buena defensa del área y muy contundentes y valientes para ir hacia arriba. Es una gran noticia que el Barça vaya recuperando poco a poco la mejor versión de Ronald Araujo, que es un defensa absolutamente clave para defender en estos escenarios en la Champions League. Gran partido de los dos. Vamos a ir con algún apunte para que veáis que un Barça que defiende a 70 metros no recibe ni una ocasión de gol hasta que el partido está ya sentenciado, hasta el minuto 65. Y de esos 5 disparos que realizó el Benfica, solo uno fue a puerta, 2 fueron bloqueados y los otros 2 se fueron fuera. En los duelos directos, fijaos la capacidad de Íñigo para imponerse, porque el Barça al final asume riesgos y el Benfica trataba de descolgar a muchos jugadores, por lo que si el Barça ganaba esos duelos, si el Barça lograba imponerse, iba a tener siempre la capacidad de poder atacar al Benfica con ventaja. Fijaos aquí como Íñigo gana y a Pedri controla la pelota y se puede girar. Esto es muy importante.
el Barça lo tuvo. Además, en la jugada, por ejemplo, del golazo de Lamine Yamal, el 2-1, que es una auténtica obra de arte, mirad, el que propicia la jugada, el que propicia el gol es Íñigo Martínez, que ve que hay un pase frontal y en vez de dudar, no duda ni un momento, va como un auténtico loco a por Pavlidis y fijaos cómo termina anticipando para provocar esa pérdida y por lo tanto la recuperación del Barça, y a partir de ahí nace la falta que provoca el 2-1. También Araujo estuvo muy fuerte en los duelos, mirad aquí en ese balón dividido con Pavlidis cómo se impone el uruguayo, con qué potencia, un Araujo que si está concentrado, que si está a ese nivel, pues es un central como la copa de un pino y muy necesario para el FC Barcelona. Por tanto, tenía ganas de destacar el rendimiento de estos dos jugadores porque hicieron mejor al colectivo y realmente, si hablamos del partido de Olmo, del partido de Frenkie, del partido de Pedri, de lo de Lamine Yamal, de lo de Rafinha, etcétera, tenemos que hablar evidentemente de estos dos jugadores. Para cerrar, algo que me gusta, y vuelvo a insistir en ello, es en ese dinamismo que para mí es la clave realmente de este centro del campo del Barça. Fijaos aquí, por ejemplo, cómo De Jong arranca por detrás de Pedri, pero lo que hace aquí Frenkie es jugar con Pedri, Pedri se queda como medio centro, Pedri se va a quedar en esa posición y va a encontrar a De Jong entre líneas. Claro, es que es muy difícil de defender cuando hay esa rotación, ese intercambio. Y además aquí Frenkie tiene esa amenaza que es la conducción. Y la jugada termina de esta forma, recibiendo Frenkie con Lamine Yamal pudiendo encarar en banda derecha con espacio. El Barça iba desgastando, iba rajando al Benfica de la forma que quería. La movilidad no solo de Frenkie y de Pedri. Fijaos aquí cómo Dani Olmo arrastra a dos jugadores. Lo que hace Olmo es fantástico. Cómo deja el balón para Pedri. Y a partir de ahí, mirad el desmarque de Rafinha. De nuevo, Rafinha como delantero centro la clave. Para entender esas cifras de Rafinha, hay que fijarnos en dónde termina recibiendo, dónde termina impactando el bueno de Rafael Díaz Belloli. Aquí os dejo el mapa de pases recibidos por Rafinha, para que veáis que estoy en lo cierto. Mirad la cantidad de envíos distintos. En izquierda, por dentro y en derecha. En los tres carriles tiene una incidencia máxima el brasileño, que aparece constantemente. Y la clave, repito, de que estemos viendo al mejor Rafinha posible es que Hansi Flick lo ha entendido al 100%, justo como parece que está empezando a suceder con Frenkie de Jong. Creo que no se puede decir mucho más del partido del Barça. Fue una exhibición espectacular, una vuelta de los octavos de final con un rival con calidad, necesitando remontar, no solo negándole la opción a remontada, sino la opción a poder competir a su nivel, con un Barça pletórico, presionante, agresivo, generando muchas ocasiones y con una versión inmejorable de prácticamente todo el once titular, exceptuando Lewandowski, que estuvo lento e impreciso. El resto firmaron un partido a la altura de la cita, y el Barça sigue con paso firme a estos cuartos de final. Creo que hay muchas noticias a destacar, muchísimas de positivas: la recuperación de Ronald Araujo, la exhibición de Alejandro Balde, el nivel de Pedri y de Jong en la base de la jugada, de nuevo un gran Olmo entre líneas, y sobre todo lo de Lamine Yamal y Rafinha arriba, que te aseguran desequilibrio y productividad. Es un Barça redondo al que ahora mismo, para mí, junto al PSG, es el gran candidato a esta Champions. El fútbol es fútbol, pero por favor, culés, disfrutad de este momento. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, os animo a dejar por aquí abajo vuestros comentarios, qué os pareció el partido, nombres propios, cualquier reflexión me vale. No olvidéis en darle like, que me ayuda muchísimo, y por favor, suscribíos, que es gratis, y nos vemos mañana en el siguiente vídeo.